Hola, bon dia a tothom. Sigueu benvinguts al culte dominical de l'Església Evangèlica de Vilassar de Mar. Avui és el darrer diumenge de setembre i encara estem lluny de la normalitat desitjada. És per això que encara tenim aquests cultes telemàtics o a distància. El nostre pastor compartia dimecres passat el verset 18 del Salm 9, en el que reflexionava sobre l'esperança. Avui voldria exhortar-vos també amb un altre salm, i aquesta vegada en un salm molt conegut, és el Salm 1, que parla de les benediccions d'una vida recta i en dependència de Déu. Per tant, si m'acompanyeu a la lectura, llegirem el Salm 1. Diuen així els versets 1 i 2. Feliç l'home que no es guia pels consells dels injustos, ni va pels camins dels pecadors, ni s'asseu en companyia dels descreguts. Estima de cor la llei del Senyor, la repassa de nit i de dia. Feliç és el mateix que benaurat. Benaurat l'home que no segueix els dolents ni es deixa aconsellar per ells. És el que s'aparta del mal. Aquest és el principi de la saviesa. Aquest home o dona es deleeix amb la llei de Déu i medita en ella de nit i de dia. El verset 3 diu: serà com un arbre que arrela vora l'aigua, dona fruit quan és el temps i mai no s'esmarceix el seu fullatge, du a bon terme tot el que emprèn. Aquest home o aquesta dona que s'allunya del mal i medita i reflexiona sobre la paraula de Déu és comparable amb un arbre arrelat vora l'aigua. Dona fruit al seu temps, sempre està verd, és frondós i és beneït per Déu nostre Senyor. El verset 4 ens diu: no serà aquesta la sort dels injustos, seran com la palla escampada pel vent. No serà beneït l'injust, el dolent serà com la palla que l'escampa el vent i la porta d'aquí cap allà i sense rumb fixe. En el judici, diu el verset 5, no sabran què respondre, callaran els pecadors amb l'aplec dels justos. En el judici final, els injustos no tindran cap intercessor, cap abogat que els defensi i no tindran res a veure a la congregació dels justos. El verset 6 diu: el Senyor coneix els camins dels justos, però dels injustos acabaran malament. Aquest és el final dels dolents, acabar malament, condemnats amb el judici final i tenir una segona mort eterna. Voleu que arribi a bon terme tot el que feu o tot el que empreneu? Doncs estima d'acord la llei de Déu i repassa-la de nit i de dia. Aquesta és l'exhortació d'avui. Medita en la llei de Déu, en la seva paraula, a tota hora. T'anirà bé. Omple el teu temps als consells de Déu. La seva guia és el que necessites per viure quieta i reposada en aquest món. Preguem. Senyor i Pare Celestial, et donem gràcies per aquest temps preciós en el que podem compartir els uns amb els altres la comunió fraternal i la teva paraula. Senyor, gràcies perquè ens l'has donada, ens has fet conèixer la teva voluntat mitjançant la Bíblia, la paraula de Déu. Gràcies perquè podem veure d'ella i escoltar els teus consells per a la nostra vida, perquè sabem que ens n'anirà bé si complim la teva lleu i t'obeïm. Gràcies, Senyor, per aquest temps preciós. Gràcies per haver obert els nostres ulls i poder veure quina és la teva voluntat per a les nostres vides. Avui, com tots els dies, et demanem que el teu esperit es mogui en llibertat entre nosaltres. Senyor, que toqui cors, que mogui consciències, que obris ulls perquè vegin la situació de la seva ànima davant teu. Senyor, que canvis cors de pedra per cors de carn, que siguin sensibles a la necessitat d'entrar de nou en comunió amb tu. Senyor, la necessitat de reconciliar-se. Envia el teu Esperit Sant perquè dongui consciència de pecat a aquells que no la tenen. I, Senyor, reconeguin el pecat de la seva vida, el confessin i tu els guareixis. Gràcies, Senyor, per aquest temps preciós, perquè encara és temps de salvació. Et donem gràcies per totes les coses. Et demanem que tot el que fem avui sigui del teu agrat i que tu, Senyor, prenguis les rendes d'aquest culte. Senyor, et donem gràcies per tot. En el nom i pels mèrits del Senyor Jesús. Bé, ara donarem pas a la lloança mitjançant el nostre grup de lloança. Tindrem 2 cançons per començar el culte lloant el nostre Déu, alabant-lo i glorificant-lo amb cançons, igual com són els salms.
I després donarem pas al pas de la paraula, que ens la portarà el nostre pastor Jonathan Vega. I res més per la meva part. Que Déu us beneixi i us guardi. Jesús va ressuscitar i a l'amor va guanyar. Jesús pot moure muntanyes, té el poder per salvar, el poder per salvar. És l'únic que ens dona el perdó. Jesús va ressuscitar i a l'amor va guanyar. Desde el fondo del mar, del más alto lugar,
del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Que tú eres la roca eterna, Señor, sobre cielo y tierra, tú eres Dios. Que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Muy buenos días, hermanos, amigos. Nos volvemos a encontrar en un culto más, un culto dominical para poder compartir la palabra de Dios. En esta ocasión seguiremos en el capítulo 1 de Primera de Pedro, pero estaremos viendo 3 versículos del 10 al 12. Solamente 3 versículos, pero con grandes enseñanzas. Van a entrar en el misterio de Dios, en su revelación en el Antiguo Testamento. Nos van a hablar de la gracia de Dios, es decir, del regalo inmerecido que viene de parte de Dios para la humanidad, y por tanto nosotros como parte de esa humanidad estamos interesados en conocer esa gracia, ese regalo, pero también las condiciones de ese regalo, cómo fue dado a los profetas del Antiguo Testamento y cómo nos es dado a nosotros, porque vamos a ver que hay algunas diferencias, aunque la gracia es gracia, eso es evidente, pero no lo pudieron disfrutar en la misma plenitud los profetas del Antiguo Testamento, nuestros hermanos del Antiguo Testamento, que nosotros hoy, o que nuestros hermanos del primer siglo, a los cuales está escribiendo el apóstol Pedro. Un apóstol Pedro que les escribe en circunstancias complicadas. Recordad cuál era el contexto de la carta de Primera de Pedro, esa primera persecución por parte del Estado romano a los cristianos. Estamos a partir del año 64 en adelante, entre el 64 y 67, a todo estirar el 68. Nuestros hermanos lo están pasando realmente mal, sobre todo en Roma, en la capital. Allí es donde la persecución es abierta, pero por lo que podemos ver en nuestra carta también lo están pasando mal en otras partes del imperio. En este caso, en lo que hoy es Turquía, Capadocia, Bitinia, toda esta parte de lo que hoy es Turquía, centro y norte.
Lo cierto es que si ellos lo pasaban mal, nosotros hoy empezamos a saber lo que es pasarlo mal también. Y este miércoles, cuando hablaba con vosotros, os comentaba que por medio de lo que está ocurriendo, por medio de la crisis sanitaria que estamos padeciendo a nivel mundial, vuelve a haber una pobreza intensa, vuelve a haber los más pobres, los que entraron en esta crisis ya con más desventaja, como siempre, acaban peor. Es lo que tiene nuestro sistema económico actual, que los que menos tienen todavía acaban teniendo menos. En cualquier caso, es una realidad que nos estamos encontrando como Iglesia, también nos estamos encontrando, la pobreza material. Pero también dijimos el miércoles que además de la pobreza material, hay una pobreza que todavía es peor, y es la pobreza espiritual. El apóstol Pedro no quiere que seamos pobres, y Dios, por boca del apóstol Pedro, no quiere que seamos pobres espiritualmente, sino que además de prometernos que vamos a tener lo necesario para nuestra vida, vamos a tener un plato, vamos a tener donde cubrirnos, donde estar refugiados, también nos promete y sobre todo nos dice que en Cristo tenemos abundancia, que en Cristo podemos ser ricos. Y eso es lo que Pedro quiere transmitirnos hoy por medio de estos versículos. Lo va a hacer de una manera especial, comparando esta gracia y esta bendición que tuvieron en el Antiguo Testamento con la que tenemos hoy, porque aunque la gracia es gracia, y eso es evidente, es decir, el regalo de Dios es el regalo de Dios, no hay más, en el Antiguo Testamento no lo pudieron disfrutar de la misma manera que lo podemos disfrutar nosotros. Así que vamos a leer lo que nos dice Pedro, vamos a ver lo que, en última instancia, Dios quiere decirte a ti y a mí hoy para que guardemos en nuestros corazones. Te invito a que abras tu Biblia, solamente son 3 versículos, del 10 al 12 del primer capítulo de Pedro, así que te invito a que abras tu Biblia, o si tienes tu teléfono, o tienes tu tablet, o tu ordenador, lo que tengas, que la abras, y que juntamente conmigo puedas leer estos 3 versículos. Y dice el Señor por medio del apóstol Pedro: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, es siempre viva, es siempre refrescante. Yo os invito a que podáis seguir, a que os avancéis a las predicaciones y podáis seguir leyendo no solamente este texto, sino repasando lo que ya hemos leído y avanzando en Primera de Pedro, porque es seguro que va a ser de una gran bendición para vuestras vidas. ¿Qué nos está diciendo Pedro aquí? Bueno, pues hay muchas ideas, vamos a ver algunas de ellas, solamente algunas, en la predicación, pero si algo nos está diciendo es que es un enorme privilegio el que Dios nos ha dado por medio de su gracia, tanto a los profetas del Antiguo Testamento y a nuestros hermanos del Antiguo Testamento, como a nosotros mismos. Eso sí, hay una diferencia. No pudieron disfrutar a plenitud, tal y como lo disfrutamos nosotros, no pudieron disfrutarlo ellos, porque les faltaba algo. Digo algo por no decir bastante información. Así pues, vamos a ver cómo desgrana Pedro estos 2 aspectos de la gracia de Dios y de la manera en que Dios administra esa gracia por medio de 2 puntos, simplemente de 2 puntos. El primero de ellos dice: Dios ha dado el privilegio de su gracia en el pasado. Dios ha dado el privilegio de su gracia en el pasado. Pero ya os he avanzado que no de la misma manera en que nos la ha dado a nosotros. Por eso el segundo de los puntos dice: Dios nos da el privilegio de su gracia en el presente, y añado yo, y de una forma especial. Así que vamos a ver en qué forma especial nos ha dado Dios de su gracia y cómo la reveló a los profetas del Antiguo Testamento. Muy bien, pues vamos a por el primero de nuestros puntos, que nos dice: Dios ha dado el privilegio de su gracia en el pasado.
Para verlo vamos a volver a leer los versículos 10 y 11, donde Pedro está desplegando esta teología sobre la revelación de Dios en el pasado, sobre esta gracia que Dios ha dado y ha revelado en el pasado. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, ya lo hemos dicho al principio, ¿verdad? Pedro está hablando de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, pero Pedro no está siendo ni mucho menos original. Si algo tuvieron los apóstoles es que tanto Juan como Pablo, como Pedro, repetían aquello que habían escuchado del Maestro, repetían aquello que habían escuchado de Cristo. Y yo os invito a leer en Mateo, en el capítulo 13, solamente un versículo, el 17, donde el Señor Jesús está hablando, y está hablando de algo muy parecido a lo que dice Pedro. De hecho, Pedro va a repetir lo que dice el Señor Jesús. Fijaos. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Te fijas que puedes poner uno al lado de otro y que están diciendo más o menos lo mismo? El significado, desde luego, es el mismo. Las palabras, por supuesto, son distintas. Así que Pedro se está acordando de las palabras del Maestro y les está diciendo a sus hermanos, esos hermanos que lo están pasando tan mal, que tienen un privilegio enorme de conocer aquella salvación de la cual hablaron los profetas, pero de una manera especial. Lo cierto es que nuestro texto, en Primera de Pedro, nos dice que los profetas escudriñan, nos dice que los profetas indagan, pero en ningún momento nos dice que los profetas buscaron aquella salvación. Investigan sí, pero buscar no. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué este matiz? Matiz importante, por otro lado. Porque esta salvación sí que se les había profetizado, sí que se les había revelado. Ocurre que ellos no conocían ni la persona que iba a llevar a cabo esta salvación, ni el tiempo en el cual se iba a llevar a cabo esta salvación. Si os habéis fijado, nada más empezar la predicación, yo he nombrado al Señor Jesucristo. Importante diferencia entre nosotros y ellos, ¿verdad? Porque para nosotros este misterio se ha revelado, pero para ellos aún estaba oculto. Así que anhelaban saber quién sería el Salvador y anhelaban saber cuál sería el tiempo de esa salvación. De hecho, nuestra palabra tiempo es la traducción de dos palabras griegas en el original bíblico. Es la traducción de esas dos palabras. Y bien aparezca una o bien aparezca la otra en nuestras Biblias, insistentemente y bien hecho, se traduce por tiempo. A los que nos gusta la historia hay una palabra que es como mágica, que es la palabra cronología, porque sin cronología no podríamos ordenar los acontecimientos históricos, ¿verdad? Y muchas veces esa palabra cronología viene del griego y muchas veces el tiempo, la palabra tiempo que aparece en nuestras Biblias es la traducción de cronos, la misma palabra de la cual viene cronología. Pero en nuestro texto, en este caso, no pone cronos, el original, sino que pone kairos, que es la otra palabra por la cual se puede traducir tiempo. ¿Por qué es esto? ¿Es casualidad o simplemente, bueno, es anecdótico? No, no es anecdótico. Lo que está diciendo el autor sagrado, lo que está diciendo Pedro en este caso, es que había un tiempo determinado, no fue un tiempo cualquiera. ¿Cómo lo hace? Pues poniendo kairos en lugar de cronos. Esta palabra que Pedro usa quiere decir eso, que hay un tiempo determinado, que Dios sabe cuándo va a enviar a su Hijo, sabe en qué tiempo lo va a enviar, porque ese tiempo lo ha establecido Él. Tanto la persona como el tiempo lo han establecido el Padre, porque Él tiene un propósito, ese propósito se va a cumplir, y se va a cumplir porque Él lo ha ordenado, por nuestro bien y por nuestra salvación. Fijaos lo que está diciendo el apóstol en este texto. Los profetas no pudieron verlo todo a plenitud, los profetas estaban limitados por su tiempo y limitados también por lo que Dios tuvo a bien revelarle a ellos. Soberanamente les quiso dar una parte de la revelación, pero no quiso que supiesen absolutamente todo, porque Él tenía sus tiempos. Es lo que se ha llamado la perspectiva profética. Yo no sé si a ti te gusta ir a la montaña, pero la perspectiva profética es un poco como cuando vamos a la montaña.
No sé si te has fijado que cuando vas andando por un caminito a lo mejor ves pues, el Pirineo en el fondo, que es quizás la cadena montañosa más grande que tenemos en nuestro país. Cuando vas viendo los picos, parece que los picos están uno al lado de otro. ¿Por qué? Porque desde tu perspectiva parece que están a la misma altura. Pero si te puedes acercar, si tienes la oportunidad de andar entre esos picos, te das cuenta de que hay unas separaciones enormes. ¿Por qué? Porque tu perspectiva desde lejos no te permite ver la magnitud de los picos, ni la distancia que hay entre ellos, ni lo fondo de los valles, ni la vegetación que hay en los valles. ¿Por qué? Porque necesitas haber llegado para verlo. A los profetas del Antiguo Testamento les pasaba un poquito lo mismo. Tienen una perspectiva aproximada de lo que va a ocurrir, pero ni mucho menos conocen los detalles. Los detalles, la persona y el tiempo, los conocemos nosotros. Es una bendición que el Señor nos ha dado, es una bendición poder comenzar esta predicación hablando directamente no de alguien que no conocemos, sino del Señor Jesucristo que viene para salvarnos. Y esto es lo que nos introduce en nuestro segundo punto, es decir, vamos a ver esta gracia de Dios, este privilegio de Dios aplicado a nosotros y a nuestros días. Muy bien, pues vamos a por el segundo de nuestros puntos. Dios nos da el privilegio de su gracia en el presente, es decir, de una forma especial, de una forma mucho más clarificadora, más profunda de lo que los profetas del Antiguo Testamento pudieron ver, siquiera pudieron intuir. Vamos a verlo. Versículo 12 de Primera de Pedro, capítulo 1. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Os he dicho al principio que los profetas reciben revelación de Dios y una vez esa revelación ha sido recibida y entendida por ellos, entonces se ponen a escudriñar, a indagar la persona y el tiempo. Decían, bueno, Señor, ¿quién será? ¿Cuándo será? Porque si no les hubiera importado no lo hubieran hecho, pero es que anhelaban saber exactamente quién sería esa persona y ese tiempo. Nosotros también hacemos lo mismo. Supongo que cada uno de vosotros está leyendo el Antiguo Testamento, en un momento u otro está leyendo el Antiguo Testamento. Si alguien dice, no, yo el Antiguo Testamento no lo leo, entonces pasa que nos hemos de encontrar un día para tomar un café, porque necesitamos entrar a leer, entrar a profundizar en toda la palabra de Dios. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Ocurre, eso sí, que nosotros tenemos la luz del Nuevo Testamento para poder interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos los Evangelios donde podemos ver al Señor Jesús caminando sobre la tierra, al Señor Jesús enseñando a sus discípulos y por medio de sus discípulos también enseñándonos a nosotros. Nosotros podemos ver aquella persona que fue en todo humana como nosotros, pero eso sí, como dice Hebreos, sin pecado, viniendo no solamente a ser ejemplo, que también, no solamente a ser nuestro maestro, que también, sino a morir por cada uno de sus hijos, a morir por cada uno de los que tenían que ser salvos. Yo no sé si os habéis fijado en que en nuestro texto dice que en ellos, en aquellos profetas, estaba el Espíritu de Cristo. Se está refiriendo al Espíritu Santo de Dios. Y es que a través del Espíritu Santo de Dios, en alguna manera, Cristo se estaba haciendo presente en ellos. Cualquier acción, absolutamente cualquier acción de una de las personas de la Santa Trinidad es una acción trinitaria, es decir, en alguna medida están todas involucradas en aquella acción. Los profetas profetizaron, en ellos estaba el Espíritu Santo, por tanto estaba Cristo haciéndose presente en ellos. Pero es que en mi salvación, en tu salvación, ocurre lo mismo. Tu salvación no es la obra simplemente de una de las personas, sino que es una obra trinitaria, es una obra de las tres personas de la Trinidad. La divinidad está implicada en pleno en tu salvación, en nuestra salvación.
El Padre ordenó la salvación. El Padre que estaba dando aquella revelación a aquellos hombres del Antiguo Testamento, la estaba dando porque había ordenado que eso iba a ocurrir. Ellos no sabían cuándo ni quién, pero el Padre sí, porque Él mismo lo había ordenado. El Hijo obedientemente bajó, se entregó y murió, y no de cualquier manera, nos dirá Pablo, sino que sufrió muerte de cruz, una muerte absolutamente horrorosa. ¿Por qué? Por amor primeramente al Padre, pero también por amor a ti y a mí. Y el Espíritu Santo, cuando llegó el momento, tomó tu corazón, cambió tu corazón desde la misma base de tu libertad, lo movió de tal manera que no pudiste resistirte a su acción y te lanzaste en brazos de Cristo, te lanzaste en manos de Dios. Imagínate el misterio que está describiendo aquí Pedro, a dónde llega, la implicación de la divinidad, de la Trinidad en nuestra propia salvación, en tu salvación, en la de todos aquellos que somos hijos e hijas de Dios. ¿Cómo podía Pedro expresar esta maravilla que estamos describiendo? ¿Cómo podía expresarlo Pedro? Bueno, pues vamos a leer el versículo 12 de nuevo y te invito a que te quedes con la última frase, porque ahí es donde él expresa a qué punto llega esta maravilla. Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Te has fijado? Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y el significado primero que tiene, el matiz que tiene en el original es que los ángeles se agachan hasta lo más profundo, bajan hasta donde haga falta para ver esa salvación que por otro lado ellos no pueden disfrutar. La podemos disfrutar aquellos que hemos caído, aquellos que estamos en pecado, es decir, la raza humana, pero ellos no la pueden disfrutar, pues anhelan verlo, porque la obra de Dios es tan maravillosa, tan grande, que no quieren perdérsela. No quieren perdérsela. Decía al principio, hermanos, amigos, que la crisis nos está golpeando fuerte, sin duda, a todos, en una medida u otra. De hecho, a muchos de vosotros os conozco, sois la congregación en Vilassar de Mar. A otros muchos no os conozco, estaréis en sitios del mundo muy distantes. No importa, yo no sé cuáles son tus circunstancias. Yo no sé si te está afectando esta crisis económicamente o no. No sé si está afectando allá donde vives esta crisis políticamente o no. No sé si está afectando a tu familia o no. No sé si tienes enfermos a tu alrededor o si tú mismo estás enfermo. No lo sé. Lo que sí sé es que hoy Dios, por medio de este texto que inspiró al apóstol Pedro y que estamos predicando aquí y ahora, llama al arrepentimiento, llama a la salvación, llama a una entrega de nuestros corazones, llama a aquellos que somos hijos de Dios para que nos pongamos de nuevo, si es que lo habías olvidado, si habías olvidado la maravilla que es la salvación de Dios, te pongas de rodillas y puedas adorar de nuevo a tu Dios. Y si no eres creyente, si no te has encontrado con Cristo, si tú no has aceptado esta salvación, te invito a que te pongas también de rodillas, pero para arrepentimiento, para fe, una fe de confianza, una fe que quiere ponerse en las manos de Dios, de aquel que cogió a la persona y cogió el tiempo para que pudiésemos ser salvos. Es mi deseo que hoy pueda ser así, que esto pueda ser una realidad en tu vida. Hermanos, vamos a orar, vamos a ponernos delante de Dios, vamos a hablar con el Señor. Señor, te damos infinitas gracias por el día de hoy, gracias porque podemos entrar en estas auténticas maravillas, misterios revelados, Señor. Gracias porque no son letra muerta, no es un texto del año 60 y pico del siglo I, sino que es tu palabra revelada, útil, efectiva en nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, que tú nos ayudes a ser conscientes, cada día más conscientes de la importancia que tiene que conozcamos tu palabra, de la importancia que tiene que
nos empapemos de tu palabra, de la importancia que tiene que sepamos recrearnos en la salvación que tú nos has regalado, Señor. Que sepamos ver ese amor que tú has derramado sobre nuestros corazones, Señor. Y que seamos cada día más conscientes de la necesidad de este mundo, de esta salvación, Señor. Te lo suplicamos. Te damos gracias por ello. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos en tus manos en estas semanas que vienen por delante para que tú nos guíes, nos des fuerzas, nos des aliento, Señor, para sobrellevar esta crisis, para poder sobrellevarla en tus fuerzas, en tu amor, Señor, sabiendo tener gozo en nuestros corazones, mirándote a ti y a tu Hijo Jesucristo. Te lo suplicamos. Gracias por todo, Señor. Estate tú con cada uno de nuestros hermanos, con la Iglesia en Vilassar de Mar, y también con cada una de las iglesias en el Maresma, en Cataluña y en todo el mundo, Señor. Te lo suplicamos. Nos ponemos en tus manos. Gracias por todo, Señor, en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Recordad que esta semana nos volveremos a ver en los distintos grupos. Os animo a que os apuntéis, si no lo habéis hecho aún. Una fuente de bendición. El Señor bendice de muchas maneras, también a través de los grupos. Y tendremos una breve meditación bíblica el miércoles. Así que os invito a que podáis participar de las distintas actividades de la Iglesia. Que el Señor os bendiga, hermanos.